Dejar a tu bebé aterrorizada, sola, desprotegida para que sufra una de las muertes más espantosas imaginables, es algo que ni siquiera los animales son capaces de hacer. Estas eran las palabras de Brendan J. Sheeran, juez de la corte de Cuyahoga, al dictaminar la sentencia de Christel Candelario, quien es probablemente la persona más desalmada de la que hayas oído hablar, aún sin tener nada de información de ella. Eso es mucho decir teniendo en cuenta que este canal trata sobre los casos criminales más atroces del mundo. Sin embargo, lo que hizo esta mujer está sin duda a otro nivel de maldad, ya que su pecado fue nada más y nada menos que asesinar a su propia hija. Sin embargo, casos así, por desgracia, no son tan raros de ver. Lo que hace que este caso criminal sea diferente de los demás no es el hecho de haberle arrebatado el derecho de vivir a una criatura indefensa. Es más, la manera en la que lo hizo, dejándola deshidratarse durante 10 días, mientras estaba de vacaciones disfrutando con sus amigos. Bienvenidos al Arte del Crimen. Hoy hablaremos de Christel Candelario, el caso de abandono infantil más alarmante de los últimos tiempos. Sin más que decir, empecemos. Este caso criminal es reciente. Todo ocurrió el año pasado, el 16 de octubre del año 2023, para ser más exactos. Este día, Christel Candelario había vuelto de unas pequeñas vacaciones que duraron 10 días, en Detroit y Puerto Rico. Al volver a su hogar, Christel fue al corral donde había visto a su hija por última vez el 6 de octubre. Sin embargo, el reencuentro fue mucho más horrible de lo que se imaginaba. Recomiendo discreción a partir de ahora. La hija de Christel, Jaylin, de tan solo 16 meses de edad, estaba tirada boca abajo en su corral, repleta de heces y orina, con los labios resecos y sus ojos hundidos por llorar. La madre de Jaylin se alarmó al ver esta horrible escena. Llamó a la policía y a los paramédicos, quienes al ver el cuerpo del infante la declararon clínicamente muerta. Todos se preguntaban, ¿cómo una madre había abandonado a su hija durante tantos días? ¿Dónde estaba el padre de la niña? ¿Y por qué no hizo nada? Estas preguntas fueron develadas una a una en los meses posteriores al crimen. Todo gracias a una muy buena investigación por las autoridades locales, que nos permitió darnos cuenta del verdadero monstruo que era Christel Candelario, quien fue llevada a juicio una semana después del incidente. Los abogados intentaron defender a Christel, diciendo que tenía serios problemas mentales. Pero, ¿qué hay de cierto en esto? Veamos. 2 meses después de haber dado a luz a Jaylin, Christel empezó a luchar fuertemente con una depresión que le estaba quitando la vida. No sabemos muy bien por qué. Sin embargo, podemos conjeturar que se debió a un conjunto de situaciones que terminó quebrándola emocionalmente. Situación económica, personal y también debido a una depresión posparto. Lo cierto es que los impulsos terminaron por vencerla y Christel terminó ingiriendo un cóctel de pastillas con tal de terminar con su vida. Aunque fue un rotundo fracaso ya que sus padres la lograron rescatar y llevarla a emergencias donde la salvaron. Esto ocasionó que Christel decidiera que debía tomarse unas vacaciones. Tal vez pensó que el estrés de todo a su alrededor la estaba consumiendo y que esa era la mejor forma de recobrar su vida. Tuvo el apoyo de todos sus familiares ya que parecía ser la mejor manera de sanar su salud mental y volver a ser la Christel de antes. Sin embargo, la que verdaderamente estaba sufriendo las consecuencias de tener una madre como Christel era su pequeña hija Jaylin, ya que en vida tuvo que soportar múltiples abusos y abandonos por parte de su madre. Todo esto fue grabado por la cámara de seguridad de la vivienda de Christel, y una de las grabaciones captura el momento donde abandona a su hija durante 2 días enteros. Y al volver a su casa, no muestra ni una pizca de compasión por su bebé, que se encontraba muy deshidratado. Ante esta evidencia, el abogado defensor de Christel se le hacía muy difícil adjudicar este comportamiento a sus problemas mentales. Sin embargo, las personas presentes en el juicio solo podían pensar que esta conducta era producto de un egoísmo inconmensurado. Aunque los padres también intentaban promover la idea de que todo esto era culpa de los problemas mentales de Christel. Todo esto se derrumbó cuando surgió la evidencia que sería la necesaria para dar por terminado este caso y poder castigar a la madre de Jaylin con todo el peso de la ley. Y todo esto empieza el 6 de octubre del año 2023. La cámara de seguridad grabó cómo Christel se terminaba de preparar para sus vacaciones. Tomó sus maletas listas para salir.
tomó a Yailin y la colocó en su corral para que no tuviera algún tipo de accidente. Luego de eso, se montó en el auto y se fue al aeropuerto, completamente consciente de que no regresaría durante 10 días y dejando a su hija a su suerte. Christelle le dijo al padre de Yailin que había dejado a su hija con sus padres y a sus padres les dijo que no saldría de vacaciones, que estaría encerrada en su casa con su hija. Sin embargo, sí dejó a su otra hija de 7 años al cuidado de sus padres. Durante las vacaciones estuvo muy animada. Publicaba imágenes en sus redes sociales de cómo bebía y se divertía junto a sus amigos. Incluso, realizó una publicación donde decía: "El tiempo que se disfruta es el tiempo vivido". Mientras Christelle se divertía, la cámara de seguridad capturó los agónicos momentos donde Yailin gritaba y lloraba por su madre. Así hasta que finalmente no pudo más y cayó boca abajo en el pequeño corral donde la había dejado su madre. Christelle dice en una entrevista realizada a Telemundo que no hubo un solo día en esas vacaciones que no pensara en su niña, que le daban ganas de tomar el teléfono y pedirle a alguien que fuera a ver cómo estaba. Sin embargo, decidió no hacerlo. Y es gracias a esta entrevista que podemos saber por qué Christelle dejó a su merced a su propia hija. Después de haber tenido a Yailin, la vida de Christelle empezó a tener muchos problemas. Esto hizo que ella le echara la culpa a su hija Yailin y luego la llevara a pensar que sin ella en su vida, todo podría volver a ser como era antes. El hecho es que Christelle sabía perfectamente que había abandonado a su hija y que cuando volviera a casa era imposible que continuara con vida. Por ende, el juez dictaminó que su condena sería incluso peor que la de un asesino serial y adjuntó estas palabras: "Así como no permitió que Yailin saliera de su confinamiento, usted también debe permanecer el resto de su vida en una celda privada de su libertad. La única diferencia será que, al menos en la prisión, le darán la comida y los líquidos que usted le negó a ella". Los argumentos del abogado defensor de Christelle no surtieron ningún tipo de efecto en la fiscalía. Tampoco las súplicas de sus padres pudieron doblegar el corazón del juez. El castigo sería de cadena perpetua, sin derecho a libertad condicional. La condena la sigue cumpliendo actualmente. No sabemos qué será del futuro de esta mujer, pero podemos estar seguros de que en el lugar donde está no podrá salir de vacaciones y divertirse con sus amigos. Aquí termina el video. Dime qué te pareció la historia. ¿Cuál fue tu parte favorita? Siempre estoy leyendo los comentarios. Sígueme para más contenido así, ya que subimos videos todos los días. Sin más que decir, adiós.